Seguimos en la 96.1 Radio Atilra. En esta oportunidad tenemos el lujo de tener comunicación telefónica con Nicolás Malinowski. Corríjame si no estoy diciendo cualquier cosa. Ingeniero electricista con máster en gestión energética y especialización en sector nuclear, que este miércoles va a presentar el libro Crítica de la energía política en la sede de la editorial La Libre en la ciudad de Buenos Aires a las 18 horas. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, buenas tardes. No, está bien, está perfecto en la presentación. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Te llamamos para consultarte por la presentación del libro Crítica de la energía política. Sí, este miércoles vamos a estar presentando mi libro Crítica de la energía política junto a Diego Hurtado, Rosalía Constantino, La Colo y Luciana Gleiser en la librería La Libre en Chacabuco 917 en San Telmo. Así que bueno, estamos invitando a toda la comunidad de Radio Atilra y a quienes estén escuchando para, bueno, debatir sobre el sector energético y lo que está sucediendo no solo en nuestro país, sino a nivel global, ¿no? Tengo muchas ganas de preguntarte específicamente por el tema energético, más que nada de la parte de energía nuclear, pero primero te quiero consultar un poquito sobre el tema del libro específicamente. ¿De qué trata? ¿Qué temas tocas en este trabajo que presentaste ahora? Bueno, este libro trata justamente tiene un análisis primero sobre la situación internacional a nivel de cómo está situada el sector energético, particularmente a partir del conflicto de Rusia y Ucrania del año 2022, que tiene la energía como un eje principal en esa disputa global, y cómo a través de post conflicto Rusia-Ucrania se empiezan a reconfigurar los mercados energéticos y las nuevas dinámicas de poder detrás, digamos, de este sector, y eso cómo afecta no solo a la región, sino también en particular a la Argentina, y a su vez cómo se va configurando el sector energético de nuestro país desde la asunción de Javier Milei en el 10 de diciembre del 2023, y particularmente tiene un abordaje sobre lo que significa el régimen de incentivo de grandes inversiones para el sector energético y el sector minero, puesto al servicio de un modelo extractivista y de explotación energética al servicio de las corporaciones, y se plantea la pregunta principal de, bueno, cómo podemos pensar la energía como un bien al servicio de la sociedad, un bien al servicio, o un servicio, o un commodity, o un sector estratégico al servicio de un país industrial, o un proyecto industrial económico en la Argentina. La Argentina es un país rico en el sector energético, tenemos vastos recursos en hidrocarburos, mineros, tenemos litio, bueno, agua, viento, biodiversidad de todo tipo, que hoy vemos que está sucediendo una suerte de modelo reprimarizador y extranjerizador, digamos, de nuestro sector energético, y no vemos que se esté produciendo o se esté proyectando un sector industrial en torno a estos recursos, con lo cual, bueno, la pregunta es cómo podemos hacer para reaccionar, digamos, de poner este bien común preciado de toda la sociedad argentina al servicio justamente de la sociedad, ¿no? Bueno, al principio vos mencionabas el tema de Rusia-Ucrania, y uno de los ejemplos que se me viene a la mente, creo que el automático es en la Unión Europea, es Alemania, que dependía de la importación de gas ruso, y el conflicto los partió al medio, porque básicamente su alineamiento político, que era con la OTAN, los dejó fuera de toda posibilidad de tener una industria más barata. También pasa, por ejemplo, con China y la India, que tienen que reorganizar su relación comercial con Rusia, empiezan a tener un lazo más estrecho, incluso siendo competidores naturales a partir de ese conflicto. Claro, en este conflicto particular, uno de los ejes es el abastecimiento energético a la Unión Europea o al continente europeo, donde consumía el 40% de esa energía provenía de Rusia, ¿no? Y a través del conflicto con Ucrania, ¿no? Recordemos que en agosto-septiembre del año 22 se bombardean los gasoductos que conectaban a Alemania con Rusia en el mar Báltico, que eran el Nord Stream 1 y 2, y por ahí transportaban casi el 40% de la energía que consumía Alemania y parte de la Unión Europea. Cuando se desata este conflicto, quien empieza a abastecer esa energía en la Unión Europea es Estados Unidos, con lo cual surge como un nuevo actor energético en el mundo,
que ya lo era, ¿no? Pero había perdido posiciones en ese tablero, y empieza y es quien sustituye el gas ruso en la Unión Europea con barcos de GNL, con lo cual el perjudicado es la industria alemana, es la Unión Europea, que termina perdiendo porque compra al alinearse con Estados Unidos como alianza estratégica entre esos dos puntos del mundo, termina comprando energía más cara proveniente de Estados Unidos y no la energía que provenía de Rusia. Y por otro lado se configura ese nuevo bloque que vos mencionaste, China, India y Rusia, donde Rusia redirecciona esa energía que iba hacia Europa, hacia la redirecciona hacia la India y hacia China, donde vemos, por ejemplo, que ya este año en la cumbre que hubo entre Putin, Xi Jinping, que después también estuvo Mojave de la India, el primer ministro, se anunció la culminación del gasoducto Power Siberia 2, que entre el Power Siberia 1 y Power Siberia 2 equivale a lo que transportaba el Nord Stream 1 y 2, con lo cual Rusia se termina configurando una alianza más fuerte entre esos tres países, y ahí Estados Unidos también sigue tensionando para intentar romper ese bloque económico energético que se configuró también a través de este conflicto, ¿no? Y que la energía es un recurso principal si vos necesitas industrializar un país o sostener un cierto nivel de producción industrial que te haga competitivo a nivel mundial. Argentina, como vos mencionaste, tiene un montón de fuentes de energía, algunas están explotadas, otras están en desarrollo. ¿Esto sería un paso o sería un requisito para, por ejemplo, tener lo que se dice todo un sector industrial vasto? ¿Por qué no lo tenemos? ¿O por qué tenemos la energía tan cara? Bueno, ahí lo que hay que preguntarse es quién explota la energía en nuestro país y quién se queda con la rentabilidad del sector energético. Si pensamos la energía desde el año 2000 en adelante, por ejemplo, 2003 en realidad, que empieza un proyecto de industrialización muy fuerte hasta el 2015, ese proyecto se vio primero con una traba por el sector energético, producto de que en la década de los 90 habíamos sufrido una suerte de privatización de todo el sector energético en el país, y esa rama fundamental estaba en manos de corporaciones. Eso trajo consecuencias, por ejemplo, la privatización de los hidrocarburos, y particularmente de YPF, que estaba a cargo de Repsol, que la consecuencia desencadenó que en el 2009, 2010, Argentina empieza a tener problemas de divisas en torno al sector energético, producto de la falta de gas y la necesidad de importación. Y desde esa fecha hasta el 2023, Argentina erogó alrededor de un promedio de $5.000 millones de divisas por año, producto de la necesidad de importar gas, porque en Argentina habíamos dejado de producir. Después eso se empieza a revertir con la decisión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011, que estabilizan YPF junto con Julio De Vido y Axel Kicillof, y empiezan a darle valor, digamos, a lo que es vaca muerta y a producir los hidrocarburos de vaca muerta, que al punto tal que al haber culminado en el año 2023 el gasoducto presidente Néstor Kirchner, hoy denominado Perito Moreno, permite sustituir esa importación de gas que teníamos, y hoy el sector energético produce una balanza comercial positiva, que creo que este año ya superó los $3.000 millones, si no me equivoco. Y entonces ahí es donde uno tiene que poner, o como sociedad, como pueblo argentino, tenemos que preguntarnos qué está sucediendo con ese superávit, a dónde van a parar esas divisas, quién se las lleva, si están puestas al servicio de un modelo de proyecto nacional industrial, o al servicio de pago de deuda externa, o un servicio de modelo financiero económico en el país. Y lo que vemos es que claramente no está sucediendo la primera premisa que decíamos, no está al servicio de un sector industrial, porque la energía en Argentina está subiendo considerablemente mes a mes, no hay promoción para el sector industrial, y sobre todo no hay una política económica que lleve adelante un modelo industrial en el país, sino por el contrario estamos viendo un modelo económico reprimarizador de la economía, apertura de importaciones, destrucción de las pymes. Vemos, ya creo que van cerradas
alrededor de 20.000 pymes en lo que va de esos 24 meses del sector de gobierno de Javier Milei, con lo cual, lamentablemente, se pone la energía al servicio de las corporaciones, y ahí vemos cómo el gobierno nacional también, a raíz de la presión del FMI y también por parte de Estados Unidos, está acelerando la privatización del sector energético. Ya privatizamos, la primera empresa fue IMSA, que es una empresa que, si bien no produce energía, es una empresa clave para el desarrollo de la industria energética en el país, hoy en manos de corporaciones norteamericanas. Se privatizaron las hidroeléctricas de la Patagonia, que había sido recuperadas en el año 2023 porque se vencieron las concesiones. El gobierno de Alberto Fernández no tuvo la capacidad de recuperarlas para el conjunto de la sociedad argentina, y el gobierno de Javier Milei ahora las remató nuevamente, y vemos también cómo están puestas a remate Nucleoeléctrica Argentina, la empresa de bandera del sector nuclear, que opera y construye centrales nucleares. Vemos cómo están descapitalizando YPF, YPF que operaba en todo el territorio nacional, produciendo hidrocarburos convencionales y no convencionales, dejó de producir, o está dejando de producir, el petróleo convencional, y está vendiendo esas áreas de campos maduros particularmente a empresas vinculadas a los Macri, a Pampa Energía y a otras corporaciones energéticas locales, y solo concentrando su negocio en Vaca Muerta, ¿no? Entonces vemos también un achicamiento por parte de la empresa petrolera de bandera en el país, que está loteando, o es una suerte de privatización encubierta, ¿no? También. Una pregunta desde la total ignorancia. ¿No es un poco peligroso para un Estado dejar todo el sector energético o la mayor parte en manos del sector privado? ¿No es pegarse un tiro en el pie para esta administración? Sí, en realidad lo que pasa es que esta administración responde a estos grupos económicos y a estos intereses que hoy están siendo beneficiados por la política económica de este gobierno. Si lo pensamos como un modelo de desarrollo soberano, para pensar un proyecto de país de corto, mediano y largo plazo, es lo que voy a decir, es tirarse un tiro en el pie. Y sobre todo si salimos de la Argentina y miramos un poco lo que sucede en el mundo con el sector energético, bueno, vemos que hay guerras, que Medio Oriente es un sector constantemente en conflicto por las grandes reservas petroleras que tiene, y porque por esos estrechos pasan importantes, casi el 30%, por ejemplo, del petróleo y gas que se consume en el mundo. Vemos la posibilidad que está sucediendo en estos días en América Latina de una invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela, bajo el lema de narcotráfico y dictaduras, pero lo que hay detrás de esto es ocupar Venezuela para controlar la principal reserva de petróleo en el mundo. Entonces, cuando analizamos esas cosas, claramente el gobierno se estaría pegando un tiro en el pie, que en realidad nos está perjudicando el conjunto de la sociedad argentina. Por eso es importante que desde la sociedad discutamos qué hay detrás de las estructuras de poder del sector energético, porque si no caemos siempre en una discusión de cuánto cuesta la energía, de cuál es el subsidio energético que debe tener la Argentina, y no discutimos realmente quién controla nuestros recursos, quién se apropia de esa renta extraordinaria y quién explota justamente estas grandes reservas de litio, de gas, de petróleo, etcétera, en nuestro país, ¿no? Ahora que mencionas el tema del litio, tengo una pregunta un poquito más específica, porque vos mencionaste el tema del RI, ¿sí? Que acá en Argentina se lo mencionó mucho como una ley hecha a medida de muchas empresas energéticas, tanto locales, grupos locales como extranjeros, digamos, como una ley hecha a partir únicamente del lobby. ¿Existe algo parecido al RI en otros países? ¿Funciona el esquema que plantea Javier Milei, así como está acá, en otros países? ¿Le genera rentabilidad, le genera beneficios? Funciona si vemos países, por ejemplo, como países del África, que son territorios explotados a lo largo de la historia, pero que no han generado, que esa explotación del recurso no ha generado un desarrollo hacia puertas adentro, digamos, de esos países. Tendría que ser una suerte de colonialismo o neocolonialismo, donde se llevan, digamos, la rentabilidad, se llevan el recurso y la rentabilidad, y sostienen una matriz económica o un desarrollo económico desigual de las economías periféricas con respecto al centro, ¿no? Entonces acá vemos
es un flujo de saqueo de los territorios. Lo preocupante es cómo Javier Milei pone directamente al servicio, a través de esta ley, lo peor es que fue aprobada en el Congreso de la Nación, ¿no? O sea, en el Congreso, tanto diputados como senadores dieron los votos y quórum para que se trate esa ley. Y vos fijate la gravedad de lo que tiene el régimen de incentivo de grandes inversiones, que le da una seguridad jurídica y económica o tributaria, si se quiere, a las empresas que entren a través de ese fondo, o de ese régimen, perdón, por 30 años, ¿no? Entonces es muy difícil que después podamos revertir esa situación, y no solo que le da una seguridad por 30 años, sino que les habilita que a partir del cuarto o quinto año esas empresas directamente giren los dividendos de la venta de los commodities o del sector de la explotación minera o energética que estén realizando hacia el exterior, con lo cual Argentina no se ve beneficiada en nada, porque no quedaría ni siquiera las divisas que se utilizan para o que se obtienen a través de la venta, en este caso del sector energético o minero, no entran al país, y Argentina es una economía que está necesitando dólares, y la única fuente de ingreso que hoy tiene el gobierno nacional de dólares es más toma de deuda, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que condena al país y al futuro de la sociedad argentina a una suerte de patio trasero colonialismo de Estados Unidos, ¿no? Porque quien está siendo el gran articulador de todo esto es Estados Unidos. No nos olvidemos, recientemente Estados Unidos, Donald Trump, publicó un documento que plantea los puntos para la seguridad nacional de Estados Unidos. No recuerdo el título del documento, es un documento de 30 páginas, pero en uno de esos apartados plantea recuperar el dominio energético a nivel global, y con lo cual y en tres ejes lo plantea: en el sector petrolero, el sector de gas y el sector nuclear, porque también relanzó el plan nuclear de Estados Unidos, con lo cual viene también en esa suerte a querer tener un control y dominio sobre todos los recursos de América Latina, que siempre Estados Unidos lo ha considerado su patio trasero, ¿no? Bueno, Argentina es un caso particular en términos de energía nuclear, porque a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, sí tiene un programa nuclear y sí tuvo un desarrollo a lo largo de varias décadas de distintos tipos de reactores. De hecho, ahora lo que teníamos como un modelo a desarrollar, un reactor pequeño, si no me equivoco, se llama reactor Carem, era el modelo que se estaba trabajando acá en Argentina, que no estoy seguro si es un reactor de potencia o es un reactor que sirve para hacer otro tipo de insumos nucleares. Bueno, sí, Argentina tiene una trayectoria de este sector de más de 75 años, que nace allá en la década del 50, 1950, con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica por parte del general presidente Domingo Perón. Y Javier Milei lo que ha hecho en diciembre del 2024, el 20 de diciembre del 2024, anuncia un pseudo plan nuclear, que es la primera acción y la primera medida que toman es cancelar este proyecto que decís vos, el CAREM, que es un reactor de potencia para generar energía eléctrica. No es un reactor de investigación o de producción de radioisótopos para el sector de la medicina, sino o de la industria, sino que es un reactor que genera energía eléctrica, y Argentina estaba haciendo vanguardia, digamos, en desarrollo de estos SMR. O sea, hay que pensar que no hay esta es una tecnología nueva a nivel mundial, y se está compitiendo qué tecnologías se imponen en esta carrera tecnológica a nivel internacional. Nosotros habíamos empezado a desarrollar este reactor en el año 2014, que de hecho está amparado bajo una ley que es la 26566, y veníamos desarrollándolo ya por más de 10 años. Estábamos en un avance de obra del 65%, 300 millones de dólares de inversión lleva ese proyecto, y Javier Milei de la noche a la mañana cancela el proyecto y dice, bueno, el CAREM sirvió de aprendizaje, pero ahora vamos a hacer otro tipo de reactores, son SMR también los que ellos plantean, que es el modelo ACR300 diseñado por INVAP, pero básicamente es un reactor que recién está en los papeles, con lo cual falta mucho, digamos, para poder pasar a un prototipo y luego a una versión comercial, con lo cual
saca a la Argentina de esta competencia o de esta carrera a nivel internacional que estaba posicionándose en nuestro país. Y no solo eso, sino que nos asocia al programa FIRST de Estados Unidos, que es un programa que lanza Estados Unidos en mayo de este año, junto con el relanzamiento del plan nuclear, donde plantea la construcción y la venta de tecnología de reactores modulares pequeños, pero y se plantea como un objetivo de ayudar a los países que no tengan esta tradición nuclear a incorporar tecnología norteamericana, pero compra llave en mano, ¿no? Y Argentina es el primer país que se asocia en eso, tirando por la borda los proyectos propios desarrollados en el país para luego ver si importamos tecnología norteamericana, ¿no? Pero eso no te genera una dependencia del país que te vende la tecnología a largo plazo. Te genera una dependencia, destruye el sector que nosotros tenemos esta historia de más de 7 décadas, que el sector nuclear, es importante para pensar desarrollos industriales en nuestro país, porque justamente es una industria industrializante, ¿no? Donde el conocimiento y la expertise que se genera a raíz de este sector puede ser volcado, digamos, a otras ramas de la industria, y ha habido casos de ejemplo a lo largo de esta historia en el país. Lo que hace Milei es reprimarizar el sector nuclear, porque el sector nuclear o el plan nuclear que plantea el gobierno nacional es paralizar el CAREN, paralizar todos los proyectos que estaban en danza, que venían de gobiernos anteriores, por ejemplo la cuarta y la quinta central nuclear, que iban a ser financiadas por China, y plantea como el eje particular es la exportación de uranio, pero exportación de uranio de una manera reprimarizada, como decíamos con el RIGI, ¿no? O sea, ahora la semana pasada se aprobó el decreto 866, si no me equivoco, /25, que crea la Secretaría Nuclear en el país, que pone al doctor Napoli, que es un abogado de 30 años sin experiencia en el sector, comandando esta cartera, y el ministro de Economía o el Ministerio de Economía anuncia esta medida diciendo, bueno, Argentina, con la expertise que tiene de 75 años de desarrollo nuclear, se va a convertir en la Arabia Saudita del uranio, ¿no? Entonces, detrás de ese eslogan, o sea, Arabia Saudita, que lo que es un proveedor de commodities o de crudo a nivel internacional por los últimos 100 años. Bueno, Argentina se lo plantea de que vamos a ser proveedores de uranio, principalmente para Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el 99% del uranio que utiliza para la flota de más de 90 reactores que tienen en operación, reactores nucleares, importa el 99% de uranio y parte proviene de Rusia, pero ellos aprobaron una ley a raíz de estos conflictos internacionales que a partir del 2028 tienen que dejar de importar uranio ruso, y en esa ecuación encaja perfecto Argentina para exportar uranio a Estados Unidos. Que la pregunta acá no es si es positivo o no es positivo la exportación del uranio, sino que se está planteando exportar el uranio sin darle valor agregado en el país y sin considerar un proyecto nuclear de mediano y largo plazo en la Argentina, que va a requerir uranio también si esto se desarrolla, y estamos rifando o entregando, digamos, un recurso estratégico para esta industria, ¿no? Hay uno de los eslóganes que más utiliza el gobierno a la hora de desguazar no solamente el sector nuclear, sino cualquier sector, es el tema de la ineficiencia. Siempre se habla de que hay sectores que son ineficientes, que generan pérdida y que por lo tanto es muchísimo más rentable para el Estado que venga un privado e invierta en eso, o que venga un país extranjero como Estados Unidos e invierta en eso, y que no se ocupe el Estado argentino de eso. El sector nuclear argentino ¿tiene esa problemática? Porque vos me decís que también tenemos uranio acá, nos abastecemos tenemos producción propia de uranio, podemos incluso abastecer los reactores de combustible. Claro, bueno, primero que la falacia de esa ecuación de ineficiencia, que lo público es ineficiente sobre lo privado, es un eslogan libertario de la economía liberal para destruir, digamos, o concentrar el sector, en este caso de los servicios públicos, en el sector privado para obtener más beneficio y mayor ganancia, digamos. Es eso, digamos. Porque acá en este caso de Nucleareléctrica Argentina, que es una de las empresas
sujeta a privatización y en proceso de privatización. Es una empresa superavitaria que ha mostrado superávit en sus balances, con lo cual ese justificativo, ese argumento no encaja, digamos, para esta particularidad de nuestro país. Y respecto al uranio, nosotros tenemos uranio, pero actualmente no está produciendo nuestro país el uranio para nuestras centrales nucleares. Nosotros importamos uranio de Kazajistán, producto de la decisión del año 97 de cerrar nuestra explotación de minerías de uranio, particularmente las que teníamos en San Rafael, en Mendoza, y luego no se reactivaron a lo largo de estos 26, 27 años, producto de los conflictos y el desarrollo que ha tenido nuestro país, pero sí tenemos el recurso en nuestro país, el uranio, y tenemos la capacidad y el conocimiento para la explotación para producir el uranio para nuestros propios reactores. Hoy no se está haciendo, pero porque cuando se paraliza, digamos, la industria del uranio en nuestro país, venía también con el objetivo de paralizar y destruir el sector nuclear argentino. No es la primera vez que tenemos esta situación para desarmar un sector estratégico como el sector nuclear en la Argentina, sino que en la década de los 90 también sucedió algo similar, ¿no? Bueno, Nicolás, la verdad que ha sido muy informativa la charla, me dejás muy preocupado, la verdad, sobre el futuro de la Argentina, por lo menos a nivel de lo que puede ser la industrialización. Claro, pero para no cerrar con una cuestión, o sea, este es el análisis de situación, el diagnóstico que tenemos sobre el sector energético y por qué tenemos que repensar y pensar cómo generamos herramientas desde un proyecto nacional y popular en nuestro país para controlar este sector, que es un sector estratégico. Y ahí está la disputa de poder, porque si pensamos Vaca Muerta se va a convertir, o el sector energético, pero particularmente debido al desarrollo de Vaca Muerta, va a ser un sector igual o más pujante que el sector agropecuario, que ustedes lo conocen bien, en términos de ingreso de divisas al país. Con lo cual, alrededor de eso se está configurando y concentrando un sector de empresariado nacional y internacional en torno al sector energético, y una concentración muy fuerte, porque acá no es que esta liberalización del sector energético provoca una libre competencia de empresas donde cualquiera puede ingresar. No, acá solo están ingresando los amigos del poder y del poder económico, del poder político. Y bueno, nosotros tenemos que pensar desde el campo nacional popular qué mecanismos generamos para contrarrestar eso y para que la energía esté al servicio de un proyecto nacional popular. Si no, vamos a sufrir siempre las consecuencias de no acceso a la energía, saqueo en los territorios y eso va a generar más hambre, miseria y falta de trabajo en nuestro país. Y es creo que es la necesidad y la responsabilidad histórica que tenemos de incluir la ecuación energética en el proyecto nacional popular para ver cómo explotamos de la manera más eficiente y en beneficio de toda la sociedad un sector tan estratégico que, como repasábamos en la entrevista, hay conflictos bélicos a nivel global por la disputa energética, y nuestro país la está rifando o poniendo al servicio de corporaciones o potencias extranjeras como Estados Unidos sin recibir nada a cambio, ¿no? Bueno, ya lo escucharon, Nicolás Malinowski. Los volvemos a encontrar en la presentación del libro Crítica de la Energía Políticas, decime si estoy diciendo bien, en la editorial La Libre, en Ciudad de Buenos Aires, a las 18 horas este miércoles. Sí, está correcta la información, es este miércoles en la editorial y librería La Libre, con lo cual no solo van a poder escuchar, digamos, esta presentación, sino recorrer la librería, que es hermosa. Van a poder buscar no solo mi libro, sino otros ejemplares que tiene La Libre. Siempre se encuentra joyitas en esa librería, así que bueno, invitar a toda la comunidad a que se acerquen, porque muchas veces se plantea también que el sector energético es un sector que lo tienen que discutir gente que está muy involucrada o con mucha información, cuando por el contrario tenemos que generar, digamos, el mecanismo de entendimiento de que es un sector de la economía y de la disputa de poder, y lo tenemos que interpretar y conocer en todos los niveles de la sociedad, y no solo que quede concentrado, digamos, esa discusión en un
en ciertas ramas burocráticas, tecnócratas del sector energético y empresariales, sino que se acerquen e invitarlos a discutir esto, que en estos espacios también se generan ideas para pensar las cuestiones programáticas en el corto y mediano plazo que tenemos que llevar adelante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Un lujo, la verdad, que nos damos acá en Radio Atilra.